Hemos invitado, como te anticipábamos al comienzo del programa, a Jorge Paces, economista. Él es parte del IELDE de acá de la UNSA. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, gracias ¿Qué por venir. tal? No, al contrario, gracias por la invitación. Siempre predispuesto usted para llevarle a la ciudadanía su análisis y bueno, quería pedirte una opinión de cómo estás viendo vos el panorama económico social a nivel Bueno, país. si querés que comencemos por acá, porque justo estoy trabajando en este momento, mientras Con los hablabas jubilados. con el tema de jubilados, Mirá. pues me invitaron a una mesa redonda en la Asociación Argentina de Estudio de Población, que se hace un congreso, su congreso bianual en Córdoba, en septiembre de este año. Y justamente el tema para el que me invitaron a hablar es el tema de pobreza en personas mayores. Y ahí estuve haciendo unos calculitos. No sé si se acuerda la audiencia que hace un tiempo atrás el presidente había dicho que los jubilados no eran los que menos podían quejarse porque son los menos pobres entre todos los pobres, ¿no? Digo, eso, bueno, yo parto de ahí en esa mesa, planteo qué es lo que está pasando ahí, porque hay algo, veo la realidad y la realidad no me dice eso, digo, ¿no? No se condice con eso de la menor pobreza de personas mayores. Entonces lo que hice fue empezar a jugar un poco con este tema de la línea de pobreza, con qué umbral de pobreza estamos midiendo la pobreza en personas mayores. Y claro, está muy claro y muy nítido en que estamos midiendo la situación socioeconómica de personas mayores con una vara que no le corresponde. Es decir, estamos tomando la canasta básica alimentaria, que es un promedio de toda la población, y la canasta básica total, que es un promedio de toda la población, para ver la pobreza en personas mayores. Y en ese sector de la población hay gastos que son muy altos y que no están en línea con el promedio de la población. Por ejemplo, el gasto en salud, por ejemplo, el gasto en transporte. Entonces, uno haciendo una pequeña modificación al valor de la línea de pobreza, y ahí empezás a ver cuál es la realidad, ¿no? Sí. La pobreza aumenta, la pobreza de personas mayores, considerando estos gastos que tienen en salud, en transporte, es más que la población total, y la pobreza sube 11 puntos. O sea, ahí ya se pone al nivel de la pobreza de las personas en edades centrales, cosa que es lo que uno está viendo. Y ahora eso se debe estar agravando. ¿Por qué? Porque están deteriorándose los ingresos por el tema de la inflación, que la inflación sigue, seamos claros, digo, no es que haya desaparecido la inflación, y los haberes que no acompañan a ese incremento de precios. Entonces el tema de la pobreza por ingresos de personas mayores está seguramente en aumento. No tengo los últimos datos, pero seguramente eso se está produciendo. Pero hay una canasta específica de los jubilados, ¿cierto? No, absolutamente. La medición oficial de la pobreza en Argentina no incluye mediciones por tramos de población. Pasa lo mismo con la población de niños. Claro. Yo leí las críticas de los sindicatos sobre el índice general de precios, ¿no? Sobre el IPC mensual, y dicen, che, pará, hay algo que no está bien medido, por lo tanto hay que actualizar un poquitito ese esquema. Entonces la pobreza ni siquiera se tiene en cuenta el índice particular del costo de vida de un jubilado. No, absolutamente. O sea, estás midiendo con la misma vara que medís a toda la población. Pasa exactamente lo mismo que con los precios. O sea, estás midiendo un promedio. Vos me decís, bueno, ¿y qué tiene que ver eso del promedio? Suponete, yo no fumo. Claro. Que aumenten el precio del cigarrillo a mí no me hace nada. Claro. Digo. Bueno, entonces, eso es medir con una vara que no corresponde a la persona a la que se está dirigiendo la medición. Sí se pueden hacer mediciones. De hecho, yo lo hice y comparé la pobreza como se mide actualmente con la pobreza como debería medirse para ese sector de la población, con muchas limitaciones, por supuesto, pues no tengo acceso a datos específicos, no hay una canasta específica de personas mayores, pero si uno agrega, uno hace unos ajustes, simplemente ajustes por ese tipo de gastos, y la pobreza aumenta notablemente, digo, y ahí empieza a reflejarse. Y no estoy incluyendo todo lo que tiene que ver con lo que es pobreza multidimensional, ¿no? Estoy hablando solamente de ingresos. Solamente de ingresos. Alrededor de 10 puntos porcentuales sería... 10, 12 puntos aumentaría, y vos sabés que hice el mismo ejercicio con Chile, hice el mismo ejercicio con Uruguay, porque el Congreso es de Cono Sur, claro. Y da más o menos lo mismo. O sea, en los otros países tampoco se mide específico para personas mayores, y más o menos el aumento es de eso, de 11 puntos. Y además de eso, hay un punto adicional que me interesa destacar,
que si le sacás, el ejercicio es bien interesante, si del haber le sacás el ingreso que corresponde a ingreso por mercado laboral, la pobreza sube como 20 puntos. Es decir, que hay un grupo muy grande, muy numeroso de personas mayores que están sosteniendo su situación trabajando. Claro. Vos me podrás decir, bueno, pero está bien que trabajen porque en verdad uno se siente útil, estás integrado a la sociedad. Bueno, pero no para salir de la pobreza, digo. O sea, ahí hay una diferencia enorme entre trabajar por sentirte parte de la sociedad, por sentirte integrado a la sociedad, por sentir que estás haciendo algo útil, a decir, no, trabajo porque si no caigo bajo la línea de pobreza, digo, no tengo para comprar las cosas que necesito. El ejercicio ese que hice fue sacarles el ingreso laboral y ahí sí se disparó 20 puntos la pobreza. Es decir, que buena parte de las personas mayores no son pobres, no por el ingreso jubilatorio, sino porque están trabajando y están trayendo ingresos del mercado laboral, cosas que no tendrían que hacer. Es decir, tendrían que poder vivir de la jubilación, digo. Independientemente de lo que hagas después, ¿no? ¿Vos particularmente conocés algún estudio que haya hecho la misma comparativa en otros años? No, esto es nuevo. Es un fenómeno nuevo, el trabajador pobre, si se quiere, eso y el jubilado, ese sería uno nuevo. Más, el jubilado trabajador, digamos. Exacto, porque ahí yo voy a esto, o sea, insisto con esto, no estoy diciendo que está mal que trabaje una persona, no, está perfecto. Ahora, vos tendrías que sacar ese ingreso y no se te tendría que mover la pobreza, claro. Porque debería ser un ingreso que en todo caso suplementa tus gustos, las cosas que podés hacer y que la jubilación no te permite, pero no, te plancha debajo de la línea de pobreza. Para Chile también hice el ejercicio, es peor, Chile es peor y Chile tiene un sistema jubilatorio de capitalización, que es lo que teníamos en Argentina. La FJP. Exacto. Yo hablé con colegas chilenos, le digo, me está dando esto, ¿puede ser? Sí, me dice, sí, la mayor parte de las personas mayores en Chile son pobres, si no estuviesen en el mercado laboral serían pobres. Y sí, y acá también es muy importante el fenómeno. ¿Y es adrede la afirmación de un presidente que te dice, mirá, este sector de la población es el que menos se tiene que quejar porque en dólares viene ganando? O sea, ¿hay alguna razón económica que explique eso? No, ninguna. O sea, es una afirmación dicha así al voleo, no tiene ningún sustento empírico, no hay datos que respalde eso, absolutamente no hay ningún dato que respalde eso, te lo digo con toda seguridad. Lo que sí, el dato que respalda eso que dijo hace tiempo atrás, sí, de que las personas mayores eran el sector menos pobre de toda la población, eso sí, pero como te digo, estás midiendo con una vara que sí, eso, en esas condiciones es el grupo que tiene menos pobreza, ¿no? Sí, pero es como un consuelo bastante triste, porque decir, son más pobres los pibes, digamos, de 16 a 30 años que el resto. Absolutamente. Bueno, y en el caso de los niños también nos daría un poco más, tomando este ajuste, si uno, por ejemplo, computa que en eso también estoy trabajando, que si le incorporás los costos de cuidado a las mujeres que cuidan, o sea, a las mujeres que cuidan niños, que es trabajo doméstico no remunerado. Entonces, si vos le incorporás ese valor como umbral de pobreza, la pobreza infantil sería bastante más alta, más o menos también unos 10, 15 puntos mayor que lo que es actualmente, que no están contabilizados ese costo del tiempo que le dedican principalmente mujeres, porque son las que cuidan principalmente, a los niños. Claro. Para quienes se van sumando, estamos charlando con Jorge Paz. Él es un economista acá de la Universidad Nacional de Salta, docente, y que dirige el Instituto de Estudios Laborales y Sociales de Salta, el IELDE. Hace rato mencionabas, casi de refilón, que no contabas en estas afirmaciones que veía la pobreza multidimensional. Tengo entendido que en esta categoría se incluye bastante el acceso a las energías, a los servicios públicos y demás. ¿Cómo está el panorama en Salta en ese sentido? ¿Qué es lo que podés comentarnos al respecto? Bueno, si mirás la tendencia temporal, ahí podemos dar una buena noticia. Si mirás la tendencia temporal del indicador de pobreza no monetaria, le llamemos así, que sería todo esto,
acceso a servicios, educación, salud, vivienda, protección social, saneamiento. Eso viene bajando, despacio, pero viene bajando en Argentina. Es decir, que el Estado ha estado haciendo, tenemos cifras de hasta el 2023, digo por ahí, 22 con cierta certeza, porque se hizo el censo en ese momento. Ese tipo de pobreza la podés mirar con un tipo particular de datos, que son los datos censales. O sea, las encuestas de hogares no son tan precisas para medir ese tipo de pobreza. Por eso es lo que nosotros en el IELDE es muy poco hacemos algo, aproximamos algunas cifras, pero no es nuestro objeto, porque justamente carecemos de información para eso. Pero si mirás los datos del último censo, y ahí Salta está en una gran desventaja con respecto a la media nacional. Es decir, si bien viene bajando el indicador de privaciones no monetarias, por todo este tema de que el Estado ha pasado por muchas cosas, pero ha ido haciendo otras cosas, tantas como obras públicas y ese tipo de cuestiones, cloacas, acceso a redes de agua, y hay mucha necesidad todavía en caso de Salta, todavía más para el lado del norte de acá de la provincia, pero si vos tomás la foto, Salta está bastante más alto, que ese es el objeto del informe de este año del IELDE, que claro, tenemos que sacarlo en algún momento, estamos un poco atrasados con el trabajo, pero ahí hay una brecha importante, que Salta está en desventaja, cosa que no sucede con la pobreza por ingreso. Salta en la pobreza con ingreso está más o menos igual que la media nacional, pero está mucho más elevado en pobreza no monetaria o en pobreza multidimensional, si querés, con respecto a la media nacional. Claro, me acuerdo de un informe que había medido, como vos decís, desde el censo del 2010 al 2022, exacto, la progresión que tuvo todo el país, exacto, las provincias y los municipios, para suplir o para ya no tener las necesidades básicas insatisfechas. Exacto. Rivadavia es el Santa Victoria, particularmente, es el correcto, municipio más pobre, por así decirlo, en esta medición de todo el país. Exacto. Y Salta está dentro del podio, si se quiere, de los peores indicadores, más no así a pesar, digo yo, del crecimiento que hubo en los últimos 10 años. ¿Y esto a dónde se tendría que apuntalar para que mejore y para que se vaya achicando aún más esta brecha? Bueno, ahora olvídate por un tiempo, porque con no este tema, claro, con esto se detiene ese progreso que se había venido dando, se va a detener claramente. Y el problema de eso, ¿qué pasa con cualquier bien de capital? Con una computadora, con un camino, con un puente, va envejeciendo, ¿verdad? Claro. O sea, va perdiendo valor a lo largo del tiempo. Entonces, y eso cuesta mucho de levantar cuando no tenés una obra pública activa, digo, ¿no? Entonces, las previsiones no son buenas en ese sentido. Y además, sumale a eso que si bien hemos progresado en varios indicadores, por ejemplo, de educación. Hoy, si vos mirás la matrícula de los niños entre 6 y 12 años, de Salta, de la Argentina, en eso estamos igual que en Argentina, están todos en la escuela. Ahora, bueno, como lo mostramos nosotros en el informe, no del año pasado, el del anterior, ¿cuánto aprenden los niños que están ahí? Porque, digamos, son indicadores que ya han ido quedando un poco en desuso. El hecho de decir, bueno, está el 100% de los chicos que están en la escuela, y sí, eso lo hemos logrado. Claro. Digo, ahora, fíjate si están aprendiendo. Es lo mismo que decir, bueno, tengo hospital público, pero la gente se está sanando de sus enfermedades, se está curando. No, o sea, ahí nosotros calculamos en ese informe que alrededor del 30% de los chicos que van a sexto grado no saben leer ni hacer un cálculo elemental. Te estoy hablando de una suma, de una resta, de algo que tendrían que saber por el nivel en el que están, o sea, de acuerdo a la currícula, tendrían que tener esa habilidad ya incorporada, y no saben leer. O sea, repiten lo que dice, pero no entienden. Si vos le decís, explícame lo que dice ese texto simple, un texto corto, no te saben decir que están leyendo. 30% da para Salta, 27% da para Nación. A eso nosotros le habíamos llamado en ese informe la pobreza de aprendizaje, no educativa, sino de aprendizaje. Eso es una bomba de tiempo, porque vos ahí tenés una situación de entrada al mercado laboral de esos chicos dentro de 15 años,
¿Y cómo entran al mercado laboral? En igualdad de oportunidades, como les gusta decir a algunos, ¿no? Mirá, estamos haciendo todo, todos los chicos tienen las mismas oportunidades, van todos a la escuela, ¿sí? Pero esos chicos tienen el mismo nivel de posibilidades de competir en un mercado laboral donde tenés que desplegar habilidades de ese tipo, digo que eso te van formando como para que vos en el futuro puedas hacer esto que están haciendo ustedes. Digo, ¿cómo se hace eso? Eso ya no se revierte más. Entonces el tema de esos indicadores, vuelvo a tu pregunta inicial, también hay que tomarlos con pinza porque hay muchos de esos indicadores que ya están desactualizados. Por ejemplo, el indicador de necesidades básicas insatisfechas, toma como indicador la cantidad de niños que están escolarizados. Y sí, esos son todos, digo, claro. Ya a esta altura... Te va a dar un 100%. 100%, digamos, o sea, estamos perfectos, estamos en el mejor de los mundos. Pero no es así. Pero no estás aprendiendo, no están aprendiendo. O sea, están dentro de la escuela y no están aprendiendo. ¿Y esos datos que ustedes han relevado se condicen o cómo se puede analizar con las pruebas a aprender que hace el Estado Nacional? Es que lo hicimos con esa base de datos. Claro, de ahí sacamos la información y tuvimos acceso a una base de datos que en algún momento alguien nos proveyó de esos datos que no son públicos para poder bajar a los municipios y a las localidades y a la escuela, digamos, entonces pudimos llegar a un nivel de desagregación del dato, podemos saber en la escuela en la que están esos niños, claro. Y así que te acordés de algún municipio o departamento. Es que no te lo puedo decir. O sea, son datos privados, pero claro, como si no los escuchara nadie. No, pero como si no los escuchara, nosotros ese estudio particularmente se enfocó en el NOA. Y bueno, me acuerdo de una localidad, aparte estamos hablando hace un par de años, ya la memoria por ahí se me va, pero había un departamento en Santiago del Estero que era el peor de todos, se llama Copo el departamento. Ahí estaba la escuela en la que peor nivel tenían de aprendizaje. Les comento una anécdota, ese informe lo comentó una colega de ustedes, una comunicadora, que trabaja en temas hace un programa ella que se llama Hambre de Futuro, y ella recorre todo el país por los lugares más pobres yo en algún momento colaboré vía UNICEF diciéndoles dónde estaban las localidades más pobres del país. Ella se iba ahí con un equipo y filmaban. Impresionante. Ella comentó ese informe en ese año y comentó de una nenita que ella fue a visitar a la casa de un pueblito muy chiquito, creo que de acá de Salta era el pueblo, no me acuerdo en este momento qué localidad. Y una letra preciosa, cuenta ella, que tenía la nena esta que estaba, y le dice, qué bonita tu letra, y le dice, a ver, contame qué es lo que dice acá, y la nena no sabía decirle y le dice, pero ¿cómo? ¿Quién escribió? ¿Te lo escribieron a esto? No, lo escribí yo, le dice la nena. Y dice, ¿pero cómo lo escribiste? Dice, copié lo que la maestra estaba escribiendo en la... Impresionante. Digamos, memoria visual, claro, nada más que eso, digamos. Y habilidad pero no. Cero comprensión, digamos. No sabía leer. Y tenía 12 años, o sea, estaba terminando su escolaridad primaria. Bueno, así que, a nivel de localidad, el informe ahí está, el informe de IELE, hay algunos datos de localidades, ya hablando en serio, de eso, de que de la privacidad sí pudimos dar ahí algunos municipios al menos. Pero viste, acá no parece importar demasiado, eso no, a nosotros no nos pasó nunca de que dijeran, a ver, pasame el dato, qué podemos hacer, a dónde están, porque ahí estaba para ir a tocar la puerta de la escuela, o sea... Claro, yo sí sé que analizan los datos de escuelas, pero los votos, cuántos votos sacan. Exacto. Y para ver, digamos, si es que falta alguna obra o algo para las próximas elecciones. Qué lástima que no lo hagan con estos datos que son de repente los que se necesita revertir urgentemente, digamos. Correcto. Jorge, vos, me acuerdo de la última entrevista que habíamos hecho, hablabas de la pobreza infantil como una pobreza futuro. Y hace rato mencionabas que esta falta de aprendizaje también incide justamente en esos chicos que salgan de la educación secundaria y que busquen insertarse en el mercado laboral. ¿Cómo está el mercado laboral salteño hoy por hoy? Tengo entendido que somos una de las provincias con peores indicadores de formalidad. Correcto. Bueno, y ese creo que es el principal indicador que hay que mirar, porque hay algunos que miran la desocupación. La desocupación está relativamente controlada, está baja, pero tenés un porcentaje de informalidad brutal, que está por encima del 50% de la población, O sea,
Imagínate vos, tenés un 50% de la población en situación de, más de un 50% en situación de informalidad laboral. Pensá en el mundo que se viene cuando esa gente llegue a edad de jubilarse, que va llegando de a poco, que es el problema que tenemos hoy, que estamos discutiendo el tema de las jubilaciones. Claro. Esto que estabas planteando antes de que comencemos a conversar. Digo, gente que cobra una jubilación mínima, por suerte que la cobra todavía, digo, pero tenés una situación de personas que no han aportado a lo largo de su vida activa y que tienen derecho, obviamente, a una percepción, digamos, de cuando ya no pueden trabajar. Y eso tampoco parece estar en la agenda, digo, parece importar cada vez menos, ¿no? Porque, claro, la libertad de mercado así vista, bueno, sí, querés trabajar, tu oficio, tu profesión o el trabajo que haces, sea llevando y trayendo pedidos de comida y todo lo demás, te da buena plata, algunos dicen, sí, mira, yo gano tanto, sí, pero ¿qué pasa en tu futuro? Digo, o sea, vos estás en un trabajo que terminado, digamos, un ciclo de tu vida, que todos vamos a llegar a ese ciclo si no morimos antes, ¿quién te sustenta? ¿Quién te respalda? ¿Los chicos? Viste que está en caída libre la fecundidad, ¿no? Sí. O sea, entonces los chicos no te van a respaldar, digo, porque no va a haber chicos, no va a haber población activa. Entonces, ¿qué vas a hacer con la mitad de la población afuera del sistema? ¿Y qué es lo que está pasando? Eso que vos lo observás en el mercado laboral se da en la etapa de personas mayores y todavía con más fuerza en la niñez. Entonces vos tenés un ciclo ahí que si no lo rompés por algún lado, digo con políticas públicas obviamente, tenemos este panorama al infinito, ¿no? Y cada vez se va a ir agravando más porque tenés ese tema de que estos son fenómenos que aparecen 15 o 20 años después de lo que lo estás experimentando, digo, ¿no? Y particularmente yo vi que por ahí años atrás, no muchos, 5 o 6 años atrás, era la patria monotributista. Sí, es claro. decir, no tenés relación de dependencia, no tenés un laburo, listo, me hago monotributista para pagar. Yo soy monotributista, por ejemplo, sí. digamos, creo que los tres estamos en el mismo claro. caso. Y vas pagando porque decís, che, bueno, está bien, en algún momento exacto. quiero, digamos, que jubilarme y tener aunque sea la mínima, ¿viste? Para sobrevivir. Ahora ya ni siquiera pagan el monotributo. Hay un montón de amigos incluso que conozco que no pagan pero el si estamos en la economía de la libertad, claro. Pues. O sea, si querés pagarlo y si no... Te van desprendiendo cada vez más del sistema, eso financia también el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la propia ANSES. El emprendedurismo, ahora ponerle nombres quizás a cosas, sí. Claro, a situaciones que son totalmente irregulares, digo, porque el problema quizás no lo tenés hoy, insisto con eso, que probablemente tengas un trabajo que te estén pagando bien y vos, bueno, eso pero llega. Digo, o sea, el momento en que ya no tenés fuerza para trabajar o que tenés problemas de salud o que hay situaciones de la vida en que te pueden sacar del mercado laboral, ¿y qué te protege contra eso? Si el Estado está totalmente ausente, aparte el Estado no sirve, no dicen así. Claro. Entonces, no, ¿quién te va a proteger? Claro, bajan tanto la vara que el modelo de la UOCRA con el Fondo de Cese Laboral va a terminar siendo la panacea cuando ya no exista ni un maldito convenio colectivo de trabajo. Absolutamente. Y si estabas confiando, como digo, en la demografía, olvídate. Estamos mal. Estamos mal, porque ahora está... Y aparte quiero aclarar con esto de que eso no es un fenómeno nacional, eso también me gustaría decirlo. No, hasta el propio Papa León XIV dijo el otro día, digamos, va a la familia, digamos, entre el hombre y la mujer y que va procreando porque necesita el mundo que se siga trayendo nenes, digamos. Claro. Yo he publicado en mi Twitter hace 2 días, ahora estoy publicando esas cosas porque estoy mirando algunos datos, la caída brutal que se ha dado en la fecundidad en Argentina. Se dio también en Chile, en Uruguay, no así en otros países como Paraguay, Bolivia, que también son vecinos, digamos, pero el cono sur es como que está un poco separado del resto de los países. Digo, eso tiene que ver con lo que venimos hablando, porque tiene que ver estos chicos. Imagínate una pirámide de población. La base está formada por los niños. En el 2013 nacían 750.000 niños en Argentina. Hoy nacen 400.000. Casi la mitad menos, digamos. Imagínate que esos 400.000 van a ser los que van a llegar adultos en algún momento, y esos son los que tienen que sostener toda la población que además no se muere tan pronto, porque la mortalidad está bajando, entonces vivimos más años sin trabajar, porque nos jubilamos, suponte que tenemos la suerte de jubilarnos a los 65 años,
y tenés por lo menos 15 años más de vida y alguien te tiene que sostener. Ahí es donde está el punto ese de la situación del mercado laboral. Y si te vas más atrás, está también la situación de esto que decíamos de la pobreza de aprendizaje, que yo comentaba recién, digo, bueno, ¿qué pasa con estos chicos? ¿A qué circuito del mercado laboral se van a insertar estos chicos que están? Y seguro que a la informalidad, o sea, donde se pueda, digamos. Entonces, seguramente los circuitos dominantes de la economía no van a entrar y van a terminar en las periferias del mercado laboral, cosa que, llevado un poco más adelante, también significa periferia en la edad de retiro, digamos, ¿no? Particularmente yo creo que esto es adrede, si se quiere, digamos, es un modelo que le sirve a aquellos que propugnan justamente, y que es la miseria planificada, como se dijo en algún momento. ¿Vos coincidís? Coincido totalmente, porque hay un sistema que tiene como combustible este tipo de desigualdades. Vos fíjate, podemos llegar a pensar en un extremo, digo, ¿por qué no se termina con la pobreza en el mundo? Y porque no se puede, ¿no? El sistema no te permite hacerlo, digamos. Si se termina la pobreza, se termina el combustible del sistema. En algún momento va a implotar, eso estoy seguro, o sea, viene una etapa de postcapitalismo, no sé cómo lo querés llamar, postcapitalismo, no quiere decir comunismo, porque alguien te va a decir, no, pero si eso ya fracasaron algunos experimentos que se hicieron claramente, pero va a tener que haber otra etapa, porque el mundo no va a resistir esto. Hay muchísima gente que sufre mucho, y no quiero decir que come empanadas caras, digo, por algunas frases que están circulando en las redes, pero hay personas que la están pasando muy mal en todo el mundo, digo, y eso es como un combustible de un sistema que funciona en base a la desigualdad. O sea, el sistema funciona en base a la desigualdad. Eso no hay duda, eso te lo puedo probar con datos, con teorías, con lo que quieras. Este sistema funciona sobre esa base. Por eso cuando te dicen, ay, ¿qué política? Y no, así como está el sistema estructurado, vamos a seguir dando botes así, a lo largo hasta el infinito. Se va a proyectar con crisis, con pequeñas recuperaciones que te van a hacer sentir que tenés un poco más de oxígeno para andar 100 metros más, y después vas a volver a caer. Esto tiene que implotar en algún momento, y tiene que surgir algo que incluya, ¿no? Claro. Bien, bueno, Jorge, para ir finalizando, te quería consultar cuál es la situación de ustedes, los docentes, los investigadores, a propósito de que, no sé, la motosierra y la licuadora alcanza también a las universidades públicas y, por supuesto, al sistema científico-tecnológico. ¿Cómo la están pasando? Sí, por supuesto. Bueno, mirá, ahí podríamos hacer un programa, si querés. Particularmente sobre esto, digamos. Qué feo, pero... El sistema, sí. Bueno, el tema de los salarios ya sabemos cómo están en las universidades, ¿no? Y yo soy investigador de CONICET, también están congelados, digamos, no tenemos aumentos de salario hace tiempo, suben así, pero casi cosas que, digo, mejor que no suba, para que no digan que sube, porque no sube nada, digamos. Pero, digo, peor la están pasando, creo, los colegas de las ciencias más duras. Pues nosotros, mal que mal, con una laptop y con algunas suscripciones, algunas revistas, seguimos trabajando con acceso a bases de datos, pero hay colegas de las ciencias duras que necesitan equipamientos, que necesitan reactivos, que necesitan instrumentos específicos. Los subsidios están directamente cortados, o sea, no hay nada de ese tipo de cuestiones. Colegas también de las ciencias sociales que necesitan dinero para salir al campo, para ir a trabajar en campo, antropólogos, todo eso está detenido absolutamente. Y por lo que sé, pero no tengo información, hay un gran drenaje de población, principalmente los investigadores más jóvenes, que se están yendo o que están evaluando irse, cosa que es muy grave, porque es como cuando, esto es como cuando sacas comida del freezer, ¿viste? O sea, ya no podés volverla a poner, digo. Sacaste, apagaste el heladera y fuiste, digo. O sea, acá para reconstruir el sistema científico va a pasar muchísimo tiempo, si es que eso sucede y si es que entramos en otro ciclo favorable, le llamemos así.
nos va a llevar mucho tiempo volver al punto de partida. Pero parece, déjame que diga esto y haga una pequeña catarsis personal, siento como que a la población le importa poco, o sea, en general, hoy le decía a mis alumnos eso, siento como que se valora mucho lo inmediato, el hacer lo útil. Sí, esto me sirve, me trajeron una pizza a mi casa y me sirve porque no tengo que ir a buscarla, y esa profesión está bien. Ahora no está bien la persona que piensa o la persona que mide la situación de la población o que trata no, eso no es, como que no importa el arte, no importa, o sea, no, esas son cosas inmateriales, esa es mi impresión, ¿no? Por eso te iba a hacer una pequeña catarsis, porque siento que lo que estamos, aparte de eso, digo, la desvalorización ha llegado a ese punto que no es solamente económica y material de no tener plata o de no tener recursos, sino también un desprestigio de lo que haces. O sea, siento como que lo que estamos haciendo no le importa a nadie. La última marcha de la universidad, que me perdonen los colegas, pero nos insultaba la gente que pasaba en los autos, nos insultaba, vayan a laburar. O sea, siento como que hay una pérdida de valor del trabajo intelectual, del trabajo artístico, y eso me parece muy grave, y insisto con esto, no quiero decir que Argentina sea el ombligo del mundo, eso está pasando, es un fenómeno global, creo, está pasando en Europa, está pasando en otros países de América Latina, está pasando en Estados Unidos. Me comentaba un colega que trabaja en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, me dice, mirá, estamos con miedo, los que hacemos ciencias sociales, nos están quitando todos los subsidios y todo, el gobierno de Trump está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, eso me parece aún más preocupante que lo económico. Lo económico en algún momento se va a solucionar, yo estoy seguro. Sí, yo siento lo mismo. De hecho, hablamos de cómo, por ejemplo, no sé, las redes sociales dinamitan las relaciones interpersonales y cómo que se va este concepto de productividad laboralmente hablando, digamos, que te hace que te subsumas y ni siquiera te puedas prestar a emociones o algo más allá de la productividad en sí, vista desde el sistema capitalista. Obvio, de lo útil, de lo inmediato, de lo que me satisface la necesidad a mí, no me importa qué te pasa a vos, no... nada. Deshumanización. Deshumanización, exacto. Y todo lo que rodea eso, que es el arte, la ciencia, digo, que es lo que hemos construido como humanos, digo, ¿no? La destrucción de todo ese aparato, como que no siento como que el mayor porcentaje de la población está como diciendo, está bien eso, siento, quizás no es una percepción, digo, ojalá sea una percepción mía y pueda decir en algún momento que me inviten, mirá, estaba muy equivocado con lo que te decía. Quiero agregar una cosa, por ahí suma como para tener algo de optimismo en medio de, yo coincido mucho con lo que están diciendo y la verdad es que es muy triste, pero hay informes sobre la tendencia de consumos de redes globales que dicen que va bajando levemente el tiempo que la gente le destina a las redes sociales de un año a otro. Creo que 2023 ahora bajó, no sé, 10 minutos a las 2 horas que en promedio se dedica por día. A nada, pienso que es un número quizás que se le podría prestar atención para por lo menos no hundirnos en el nihilismo, porque la verdad es que el panorama está bien complicado. Sí, la verdad que es complejo. Bueno, sí, todo dato es alentador más allá de lo que se vive. Jorge, muchas gracias. Vaya una caricia entonces a usted, a todo su equipo de trabajo y compañeros docentes e investigadores que hacen, primero, que laburan silenciosamente todo esto que después transmiten y que piensan la vida en sociedad y que se prestan también a venir a un programa en una radio y charlarlo y transmitirle a la gente que está del otro lado. Te agradezco como siempre y bueno, felicitaciones por los laburos estos que sigan adelante y esperemos que ni la motosierra libertaria los pueda frenar. Muchísimas gracias por la invitación. 17 horas en punto, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más Sapo de Otro Pozo.